Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Isaías nuevamente. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 9. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus grandes misericordias, oh Dios bendito. Señor, hoy en cada hogar, Señor, estamos reunidos para alabarte y glorificarte, oh Dios bendito. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos, con cada familia, en cada hogar. Señor, que cada uno de nosotros nos dispongamos, Señor, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, ponernos atentos, oh Dios bendito, a la predicación de tu palabra, oh Dios bendito. Y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, oh Dios bendito, y que cada uno de nosotros la pongamos por obra para gloria y honra tuya, oh Dios bendito. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hermano, Señor, a cada hermana, oh Dios bendito. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema que traemos hoy es: Dios invita a deleitarte gratuitamente. Dios invita a deleitarte gratuitamente. Recordemos, mis hermanos, que estamos con el libro de Isaías, con la segunda parte del libro de Isaías. Y recordemos también de que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y que ya estaban en las vísperas de ser liberado. Ya venía, decíamos los domingos pasados, que ya venía el rey Ciro conquistando las tierras y ya próximo a llegar a Babilonia. Y Dios prácticamente anuncia la liberación del pueblo a través del profeta Isaías. Anuncia la liberación del pueblo. Y el pueblo ya está próximo a partir, ya está próximo a ser liberado. Y Dios prácticamente le dice aquí en este capítulo, el capítulo 55, que prácticamente es el último capítulo de la segunda parte del libro de Isaías. Es decir, cuando hablamos de la segunda parte, estamos hablando del capítulo 40 al 55. Esa es la segunda parte del libro de Isaías, que habla prácticamente de la liberación del pueblo, de un pueblo oprimido, la esperanza, la promesa de ser liberado de la cautividad babilónica, prácticamente. Pero aquí el punto es que el pueblo está a punto de ser liberado, y es un hecho que el pueblo iba a ser liberado, y Dios le invita a refugiarse en él. Pero cabe mencionar aquí que este pueblo que estaba cautivo en Babilonia, recordemos que se anunció prácticamente la cautividad de ese pueblo, del pueblo judío, antes de que llegara Nabucodonosor, y se le anunció que iba a ser cautivo por 70 años allá en Babilonia. Y fueron 70 años los que estuvo cautivo.
Pero ese pueblo de Israel, ese pueblo cautivo allá en Babilonia, la mayoría, solamente unos cuantos quedaron, pero la mayoría murió en Babilonia. Y surge una nueva generación. Nacen hijos y por supuesto los nietos, quizás bisnietos, no lo sabemos, pero sí al menos algunas dos generaciones sí se juntaron en Babilonia. El detalle es que los más viejos, los que se fueron cautivos, murieron, y los que nacieron allá se acostumbraron a la vida babilónica. Prácticamente eran babilónicos. Voy a comentar cuando mi abuelo me contaba mi papá que mi abuelo vivía en Santa Rosalía, Baja California, y que él quedó huérfano, y siendo el más grande de todos sus hermanos, quedó huérfano de padre y madre, y siendo el más grande de todos sus hermanos, se los lleva a Sinaloa, y ahí se quedan ahí en el ejido llamado Palos Verdes, que es prácticamente que no había nada en ese tiempo, eran unas cuantas casas, estaban en cuestión de ir fundando el ejido. Y el detalle es que mi abuelo ahí se casa y ahí nacen sus hijos, pero no recuerdo yo de parte de mi papá, de mis tíos, que hayan dicho de ellos que ellos eran de Santa Rosalía. Ellos nacieron sinaloenses a pesar de que trajeran sangre cachanilla, por decirlo así, de esta manera. Bueno, algo así sucedió aquí con los judíos en Babilonia. Se les llevan cautivos, se quedan, allá nacen en Babilonia algunos, y esos que nacieron en Babilonia prácticamente se sentían muchos de ellos babilónicos. Otros que guardaron la esperanza, que deseaban volver a la tierra de sus padres, porque era también un asunto de costumbre, seguir las tradiciones familiares, nacionales, se podría decir. Y muchos que sí guardaban esa esperanza, pero había muchos que dijeron, yo aquí me quedo. Yo aquí voy a hacer vida, aquí nací, aquí nacieron mis hijos, por lo tanto aquí tengo mi casa, aquí quizás tengo mi negocio, y en fin, aquí fui educado. Y yo no conozco a ningún Jehová, yo conozco Marduk, el dios babilónico, ese es mi Dios. Así lo vivieron muchos judíos en Babilonia. Es cierto, hablan los profetas Ezequiel, Daniel, de que guardaban la esperanza, y vemos precisamente por el libro de Esdras, de Nehemías, de Esther, lo vemos que había una devoción judía por regresar nuevamente a la tierra, pero sí era una parte del pueblo que prácticamente representaba al pueblo. Pero cierta y sencillamente, en la práctica, de una perspectiva histórica, muchos judíos se quedaron en Babilonia, sintiéndose babilonios, y nunca regresaron a la tierra. Y es ahí prácticamente donde Dios, a través del profeta, les dice a ellos, diciéndoles: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Hasta ahí, del versículo 1 al 3. Al versículo 3, la primera parte, podríamos llamarle inciso A, del versículo 3. Bueno, Dios prácticamente invita al pueblo a deleitarse en Él. Y ese deleite que Dios ofrece es un deleite gratuito, un deleite que no se necesita pagar nada, no necesita nada el pueblo
hacer para ganarse el favor de Dios. Dios simple y sencillamente ofrece el favor, les da el favor. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi tesoro, vénganse y deleítense en mí, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, dice, varias veces le repite Dios al pueblo, venid. O sea, de cuenta que les dice, vengan a mí. Y les dice también, les hace la pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, todo lo que ustedes tienen prácticamente, por lo que están luchando, aquello que ustedes adquirieron, no les va a saciar la vida. Vengan conmigo, acérquense a mí. Yo prácticamente yo ofrezco el deleite para vuestra alma. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí el punto es que Dios ofrece comida gratuita, ofrece el deleite gratuito, que no tenemos que hacer absolutamente nada para deleitarnos en Dios. Ya Dios se dio a sí mismo y te ofrece prácticamente de su gracia, te ofrece prácticamente del deleite en él. Y ese deleite se lo ofrecía al pueblo, ese pueblo que se acostumbró prácticamente a la vida babilónica, se acostumbró a sus casas que tenían en Babilonia. Y dice Dios, ¿por qué? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esas cosas son pasajeras y no les va a traer ningún provecho. Es lo que Dios le está diciendo. Y le dice Dios, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo lo doy gratuitamente, no necesitan gastar nada. Yo se los ofrezco gratuito. Pero también les dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Dice así la palabra. Aquí el punto es de que Dios, Él ofrece gratuito el deleite en Él, pero también invita a dejar los dioses babilónicos y confiar solamente en Dios. Cuando Él les dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Prácticamente Dios le está diciendo, pongan atento su oído a mi palabra y dejen de confiar en esos dioses que ningún provecho les va a dar. Ya dijimos los domingos pasados que los israelitas, cuando se fueron cautivos a Babilonia, se fueron pensando que Marduk había vencido a Jehová. Y prácticamente en Babilonia muchos se dieron cuenta que realmente era una disciplina por parte de Dios. Y hoy muchos de ellos se daban cuenta que Dios traía la liberación para el pueblo a través de Ciro. Muchos de ellos se dieron cuenta, pero muchos otros dijeron, no, Marduk sigue siendo superior a Yahvé. Y cuando llega Ciro, de seguro pensaron que Marduk había sido vencido por el Dios de Ciro. Y recordemos bien que el Dios de Ciro no es Jehová, es otro Dios. Pero aquí el punto es de que es prácticamente Dios quien está usando a Ciro, a pesar de que Ciro no era judío, a pesar que Ciro no adoraba a Jehová. Dios lo agarró a Ciro y lo puso como su ungido para liberar al pueblo. Y Dios estaba ofreciendo la liberación, y Dios le estaba diciendo al pueblo, pongan oído atento, porque la liberación que yo les doy ya es un hecho. Y dejen de confiar en los dioses babilónicos para que confíen en mí, porque yo soy el que doy la liberación. Prácticamente eso es lo que estaba diciendo Dios al pueblo, y los invita a deleitarse en Él, no deleitarse en otros dioses, no deleitarse en las cosas que habían adquirido en Babilonia, sino deleitarse
tener un nuevo comienzo con Dios y regresar a la tierra prometida, aquella que Dios le había dado a sus padres, aquella que Dios nunca les había quitado, simple y sencillamente los había llevado para disciplinarlos, para luego regresarlos nuevamente al deleite de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, como dice el Éxodo. Aquí el punto es, mis hermanos, que Dios nos invita siempre a ti y a mí. Así como invita al pueblo de Israel, nos invita a ti y a mí a deleitarnos en Él. Pero también cabe mencionar que cuando Dios invita al pueblo, lo hace recordar, volver al pasado, las promesas que Él tiene, el pacto que Dios tiene para con el pueblo, el pacto que Dios hizo con David como representante del reino prácticamente. Le dice así: y haré con vosotros pacto eterno. Antes de ello le dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, del Dios Santo de Israel, que te ha honrado, dice el Señor. Pero aquí el punto es que Dios se acuerda de su pacto con David. Es decir, Dios hace un pacto con David y le dice que nunca faltará rey en su reino. Pero también conocemos por los salmos de que el rey David murió y que estaba, voy a decirlo así, sus carnes se pudrieron, sus carnes fueron carcomidas por los gusanos, quedaron sus huesos, quizás se calcinaron sus huesos posteriormente, y David vio corrupción. Y ese David prácticamente, con ese David Dios hizo el pacto para que su reino fuera un reino perpetuo, pero que se iba a cumplir en Jesucristo, que ahorita lo vamos a ver. Pero aquí el punto es que Dios le recuerda el pacto al pueblo de Israel, el pacto hecho con David. Ha hecho pacto con todo aquel que se ha acercado a Él. Dios es así. Ha hecho pacto con todo aquel que se ha acercado a Él. Y aquí el punto le dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David firmes, las misericordias firmes a David, le dice. El punto es de que esa misericordia se la recuerda, ese pacto se lo recuerda al pueblo. Ese pacto que hizo con David, ahora lo quiere Dios hacer con el pueblo. Él le está diciendo: venid a mí, y haré con vosotros pacto eterno. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Esas misericordias firmes a David. Ese pacto que hizo con David. Ahora Dios está diciendo al pueblo: las haré con vosotros. Y es ahí donde podemos decir que Dios ha hecho pacto con todo aquel que se ha acercado a Él. Con todo aquel que se ha acercado a Él, que ha confiado en Dios. Ese Dios que hace sus misericordias firmes para con todo aquel que ha confiado en Dios. Y podemos decir: es que yo he confiado en Dios. Yo he depositado mi vida creyendo que Dios es mi Salvador. Podemos decir todo eso y decimos bien. Si es así, como lo hemos creído, pues Dios ha hecho un pacto con nosotros en ese sentido. Pero también cabe mencionar aquí que hay quienes no creyeron del pueblo. No creyeron del pueblo de Israel en el pacto que Dios había hecho con David. Es decir, a lo que dice el mismo Pablo, que no todo Israel será salvo, dice así Pablo en la carta a los romanos. Pero aquí el punto es que Dios les recuerda el pacto a su pueblo. Y Dios promete la aplicación del pacto a todo el pueblo. Les promete que ese pacto con David lo iba a aplicar para el pueblo.
Por lo tanto, tenían que confiar en el pacto que Dios había hecho con David y que ahora se hacía patente en la vida del pueblo. Pero Dios le dice, vengan conmigo, vengan a mí, acérquense confiadamente a mí. Yo quiero hacer un pacto con ustedes, no se queden en esta tierra. Yo quiero llevarlos a la tierra que les tengo reservada para ustedes. Esa tierra que yo les he dado, a esa tierra los llevaré. Prácticamente Dios le está diciendo eso al pueblo, pero también Dios ha aplicado su pacto con nosotros también. Es así como lo dice el libro de los Hechos. Fíjense bien, quiero leer el libro de los Hechos, capítulo 13, desde el versículo 30 al 34, dice, mas Dios le levantó de los muertos, ¿a quién? A Cristo. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Y las misericordias fieles de David prácticamente se refiere a la resurrección de Jesucristo, que la resurrección de Jesucristo es el sello perfecto del pacto. Pero por eso dice también, el versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto es Jesucristo. Prácticamente el pacto que Dios hizo con David se refería prácticamente a la venida de Jesucristo para morir y resucitar. A eso se refería el pacto con David. Aquel rey perpetuo, aquel rey que se sienta en el trono de David para instaurar prácticamente el reino eterno. Y prácticamente esa misericordia, ese pacto que Dios hizo con David, lo ha hecho contigo y conmigo. Por eso dice el libro de los Hechos. Por eso dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice Pablo, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. ¿A quién se las dio? A nosotros. Mis hermanos, esas misericordias que Dios ha hecho con David, esas misericordias que Dios aquí en la segunda parte de Isaías, capítulo 55, que le dice al pueblo, os daré a vosotros, con vosotros, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Esas misericordias firmes de David, Dios la ha dado a todo aquel que ha creído en que Jesucristo es nuestro Salvador, aquel que murió y resucitó para darnos vida, aquel que cumplió el pacto con su sangre, selló el pacto con su sangre y se hizo patente en la resurrección. Mis hermanos, por esa razón tenemos que entender que Dios hace pacto y nos invita a deleitarnos gratuitamente delante de Él. El pacto se cumple perfectamente por la resurrección de Jesucristo, pero por la fe en Él se nos ha otorgado a nosotros. Hemos creído y Dios ha hecho un pacto con nosotros y nunca nadie nos va a arrebatar de su mano. Así como el pueblo
se fue a Babilonia, Dios siempre se acordó de su pacto y nunca se olvidó de su pueblo. Y nunca se olvidará Dios de su pueblo, porque ha hecho un pacto eterno, un pacto firme, un pacto que nunca olvida, a pesar de que nosotros olvidamos, a pesar de que nosotros confiamos en otras cosas, muchas veces, de muchas maneras. Dios no se olvida de su pacto y nos toma prácticamente en sus manos y nos lleva prácticamente por pura misericordia, nos lleva a deleitarnos gratuitamente delante de Él y nos invita a que confiemos en Él, tú y yo. Entonces, creyente en Jesucristo, creyente en aquel que ha hecho pacto contigo, vuélvete a Dios y deja tus confianzas. Tenemos que entender que Él nos ha tomado en sus manos, ha hecho un pacto con nosotros y nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Dios invita al pueblo prácticamente. Primeramente le dice: vengan y tomen agua y coman pan gratuitamente, porque yo me acuerdo del pacto que he hecho con David, ahora lo hago con vosotros. Por lo tanto, búsquenme mientras yo pueda ser hallado y dejen sus malos caminos. Entonces, creyente en Jesucristo, creyente en aquel que hizo el pacto contigo, vuélvete a Dios y deja tus confianzas. Dios tiene misericordia y te perdona. Todo lo que nosotros hemos hecho, todas nuestras confianzas, dejémoslas por un lado y vayamos nuevamente a Dios. Demos la vuelta en arrepentimiento, giremos hacia Dios y vayamos caminando hacia Él. Y entonces confiemos plenamente en Él, porque Él es grande en misericordia y amplio para perdonar. Él nos perdona en todo momento. Muchas veces nosotros le fallamos a Dios y hacemos cosas indebidas y nos da vergüenza delante de Dios, y qué bueno que nos da vergüenza, pero que la vergüenza no sea una limitante para volverte a Él avergonzado delante de Él e inclinarte delante de Él y decirle: Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de ti, y Él nos perdonará. Es así Dios. Entonces Él quiere el arrepentimiento, que nos volvamos a Él, y nos invita a dejar nuestro propio camino. Y dice: y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces Él te invita a dejar tus malos caminos, te invita a volver a Él, pero también hay que entender una cosa: que tus planes, todo plan que tú tengas, todo plan que yo tenga, falla. Es un plan fallido muchas veces y de muchas maneras. Nuestros planes son imperfectos, pero el plan de Dios nunca falla. El plan de Dios es perfecto. Y Dios nos llama a confiar en sus caminos, en sus mismos planes. Y Él nos mete a sus planes y nos invita a confiar en sus planes, porque los planes de Dios son perfectos, que nunca fallan. Y cuando vamos en los planes de Dios, prácticamente nos lleva a vivir el deleite con Él y a vivir prácticamente en plenitud delante de Él. Y a pesar de las situaciones adversas que pasemos, a pesar de todo mal momento de nuestra vida, a pesar de todo ello, el plan de Dios es perfecto y Dios tiene el control de nuestra situación. Y por eso dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hablando de todas las cosas, incluyan las cosas que nosotros apreciamos como buenas y las que apreciamos como no tan buenas. Sin embargo,
en medio de todo eso, en las cosas buenas y no buenas apreciadas por nosotros, en medio de todo eso, Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí, y nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Al contrario, nos mete a sus planes, y eso aplica a todo aquel que ha confiado en Dios, a todo aquel que ha creído en Dios. Por lo tanto, mis hermanos, dejemos nuestras confianzas y confiemos en Dios. Dios invitaba al pueblo de Israel en Babilonia a que confiaran en Él, que ya llega el tiempo de la liberación. Muchos se quedaron en Babilonia, muchos están viviendo prácticamente, se casaron, se mezclaron y demás, y se quedaron allá. Y quizás el linaje se pierde con el tiempo, por decirlo así. No tuvieron ya, ¿cómo podríamos llamarle? Conciencia de su linaje, se perdió en el tiempo. Pero hay muchos que confiaron en Dios y regresaron a la tierra prometida. Pero hoy quiero decirte que Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Dios tiene el reino de los cielos, eterno, junto a su presencia, donde Él reinará perpetuamente, donde Él prácticamente nos va a tener en sus manos y nadie nos va a arrebatar, y viviremos una vida perfecta. Esas misericordias de David dadas a todo aquel que ha creído. Y cuando decimos la misericordia de David, nos referimos prácticamente que Jesucristo ha resucitado y en Él está nuestra resurrección, y viviremos por la eternidad para gloria y honra de Él. Y este pueblo de Israel, Dios prácticamente lo llevaba a un nuevo comienzo. Recordemos también de que este pueblo, cuando se enteró que el templo había sido destruido, el lugar de la presencia de Dios, los utensilios del templo habían sido llevados a Babilonia, el pueblo se sintió muerto, y Dios prácticamente le estaba diciendo aquí que regresaran, que volvieran a Él, porque Él nuevamente los volvía a la vida. Y es ahí prácticamente donde confiamos en Jesucristo y Él nos da vida. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y es prácticamente lo que Dios quiere para ti y para mí, que nos deleitemos perpetuamente en su presencia, porque las deleites de Dios son gratuitos para ti y para mí, que hemos creído. Cree en el Señor Jesucristo, cree en lo que Él ha hecho, cree en sus promesas, cree en su pacto, cree que Él es fiel, cree que Él te va a dar de sus deleites, para gloria y honra del Señor. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios bendito, por tus grandes misericordias, que no, Señor, no merecemos que tú nos des, Señor, de tus deleites. No merecemos, Señor, que nos llames a deleitarnos en ti, oh Padre Santo. Sin embargo, Señor, tú has tenido misericordia, has querido hacer un pacto con nosotros, y lo has hecho, oh Dios bendito. Hemos creído, Señor, en ti, no por nuestras fuerzas, Señor, sino por pura misericordia tuya, oh Padre Santo, porque has puesto la fe en nosotros para que nosotros volteáramos a verte a ti, oh Dios bendito. Gracias por esas grandes misericordias. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste, Señor, al tercer día, para que nosotros, Señor, tuviéramos resurrección también, Señor, tuviéramos vida en ti. Y ahora, Señor, nos invitas a seguir confiando en ti, Señor, porque tú, oh Dios bendito, tienes prometido, Señor, la vida eterna, el reino eterno, para deleitarnos en ese gran banquete, Señor, que tú tienes preparado para todos aquellos, Señor, que han confiado y creído en ti. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate en medio de tu iglesia, glorifícate en cada familia, glorifícate, Señor, en cada hermano, en cada hermana, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos impulsados, tomados, Señor, por tu Santo Espíritu, que volteemos a verte a ti, Señor, y que dejemos de confiar en todas aquellas cosas, Señor, que no satisfacen para nada, Padre Santo, que son solamente satisfacciones, Señor, efímeras y momentáneas nada más, Señor, pero que empecemos, Señor, a confiar, oh Padre Santo, en ti, que das deleite eterno, para gloria y gloria tuya, en Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos,
que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la paz y el amor de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias. Pero ese pacto perfecto del Dios Trino y Uno sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre.